Tienes tu micrófono desconectado, Armando. Ok, bueno, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, pues nuevamente es reiterarles el agradecimiento porque nos están acompañando y les digo que esto va a ser una cuestión interesante para recordar algunos hechos que hubo hacia el periodo de 1914 y 1915, cuando está Carranza como presidente de la nación en Veracruz. Vamos a recordar algunos hechos, algunas políticas, pero sobre todo quisiera hacer hincapié, esto no es una clase de historia, sino es una combinación de un discurso historiográfico con escenas de las calles que muchas de ellas siguen con la vigencia, con los nombres y demás, para tener esa idea clara, ¿no? Que estamos promoviendo un turismo cultural en donde vamos a ver esa riqueza patrimonial cultural y los hechos historiográficos. Entonces, ya para empezar, le paso directamente a Irán, nuestro expositor de ahora, para que se presente y nos empiece a platicar qué pasó en Veracruz hacia 1914-1915. Ok, bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos, un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Agradezco especialmente la invitación que nos hace tanto nuestro buen amigo Armando Ruiz Aguilar como Esteban Rodríguez, ¿sí? Viejo conocido que estuvo aquí al frente de la dirección de INA en Veracruz con un excelente trabajo, y Armando, que lo conocemos pues porque también nos toca que esté aquí colaborando ya de hace un tiempo en el INA, en el municipio de Veracruz. Su servidor y amigo es Irán Becerra Vargas, soy promotor e investigador cívico y cultural. Sí, como muchos veracruzanos, siempre nos apasiona saber y dar a conocer la historia muy larga, muy extensa, y sobre todo muy interesante, de mucho orgullo, de lo que ha sido la historia de la ciudad y puerto de Veracruz, de la 4 veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. Precisamente, un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy es la presencia del gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo Federal, que fue Venustiano Carranza, aquí en Veracruz. Para nuestros amigos que no son aquí de la ciudad de Veracruz y del estado, cabe notar que uno de los hechos más importantes, históricamente hablando, en la vinculación entre el poder, por decirlo así, el poder presidencial y Veracruz, se da con dos personajes históricos. En una primera etapa con Benito Juárez, cuando la Guerra de Reforma, en el cual se instala aquí su gobierno en Veracruz y se logra nombrar capital de la República Mexicana, y la segunda vez que un encargado del Ejecutivo Federal, no propiamente presidente, porque recordemos que eso fue hasta 1917, pero sí como encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza se instala aquí en la ciudad de Veracruz. ¿Qué fue lo que llevó a don Venustiano Carranza, que lo ven ustedes ahí en la pantalla, a venirse aquí a Veracruz? Ya una vez terminada la primera etapa del gobierno, la etapa final del gobierno de Victoriano Huerta, y una vez que este huye, finalmente todas las fuerzas revolucionarias, ¿sí?, quieren hasta cierto punto llegar a un acuerdo. Sin embargo, las rencillas políticas que existían entre ellos, entre precisamente Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, hacen que en un primer momento quieran desarrollar la famosa Convención de Aguascalientes para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero desde el principio, Carranza se da cuenta de que no hay voluntad, obviamente, por parte de los demás grupos fuertes de la Convención de Aguascalientes, encabezado principalmente por Francisco Villa y Emiliano Zapata y otros personajes más. Ve él que no es factible mantener la capital de la República ahí en la Ciudad de México. De hecho, tenía el constante peligro de ser atacado por fuerzas villistas que se encontraban todavía en ese momento en la zona de la Basílica de Guadalupe, lo que era la estación de Guadalupe. Recordemos que en esa época todavía el ferrocarril mexicano que conectaba a Veracruz con la Ciudad de México pasaba por esta zona, ¿no? Entonces era muy riesgoso para Carranza el querer establecer la capital ahí. ¿Qué es lo que hace? Bueno, de manera muy astuta, organiza un plan en el cual da a conocer que debido a ciertas situaciones que hay en algunas comunidades de Puebla, pues él tiene que ir allá y que va a hacer una gira en Puebla. Ese es el discurso que se da. Lo cierto es que se empieza a preparar junto con todo su equipo para partir finalmente aquí a la ciudad de Veracruz. Obviamente tenía que pasar por Puebla y esa era la justificación. Finalmente, en una primera etapa, él sale de la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1914. Hasta el 8 de noviembre de ese mismo año del 14, llega a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ahí en Córdoba, él se encarga de darle la orden a los generales Cándido Aguilar y Heriberto Jara que
recuperen la ciudad de Veracruz. Recordemos que para ese momento, desde abril del 14, 7 meses antes, había sido invadido Veracruz por las fuerzas norteamericanas. Y dentro de este acuerdo que había de facto con el gobierno de Wilson, es que ya finalmente se retiraran las tropas. Venustiano Carranza, está la anécdota de que le comenta al general Heriberto Jara: ponga usted mi reloj en la misma sintonía como el mío, y a las 12 en punto, cuando usted esté ahí en el puerto, si todavía siguen los norteamericanos en el puerto de Veracruz, comienza usted a disparar, ¿sí? Entonces sale Heriberto Jara con un gran contingente que se va sumando en el camino hasta que finalmente llegan a Veracruz. Ellos van entrando por la zona de la Alameda, que más adelante la veremos, y es cuando empiezan a apuntar con sus rifles, ¿sí?, a los integrantes de los marines norteamericanos, y van avanzando hasta que finalmente llegan a la zona del malecón de la ciudad de Veracruz, y hasta que finalmente se retiran es cuando ya bajan las armas. Vimos hace rato, y aquí ven una foto del Palacio Municipal de la ciudad de Veracruz. En la anterior foto veían una foto antigua del Palacio Municipal con nuestra bandera nacional, con nuestro lábaro patrio, todavía con el escudo porfirista ondeando. Esa foto es la foto representativa de cuando Cándido Aguilar, gobernador del estado de Veracruz, y que posteriormente fuera suegro yerno de Venustiano Carranza, iza la bandera nacional. Él está ahí con aproximadamente 2,000 personas que ya una vez que se retiran los norteamericanos, bajan la bandera de los Estados Unidos y suben o izan nuestro lábaro patrio, la bandera nacional. Palacio Municipal, siempre que vengan a Veracruz, es importantísimo visitarlo, visitar su alrededor, la zona del Zócalo y demás, porque es un elemento muy emblemático de la ciudad y puerto de Veracruz. Empezado a construir el Palacio Municipal alrededor de 1609 y terminado prácticamente alrededor de 1627, es uno de los elementos arquitectónicos más representativos de la ciudad de Veracruz. Él es testigo de toda la historia, prácticamente de la época de la colonia, del proceso independentista de México y de los primeros años de México independiente. En esa etapa, cuando Carranza llega a Veracruz, ¿sí?, finalmente entra aquí a la ciudad, el puerto de Veracruz, y contrario a lo que algunos pensaban, que entró en ferrocarril y que llegó hasta la estación de Veracruz, no fue así. Lo cierto es que él llega el jueves 26 de noviembre de 1914 y él entra a caballo. Sí, efectivamente sigue la ruta del ferrocarril mexicano, pero llega él a caballo. Hay la anécdota de don Manuel Alpino Caldelas, que fue alcalde de Veracruz en la década de los 60, en los tiempos de López Mateos, en el cual está la anécdota que recuerda que muy niño le tocó ver cómo Venustiano Carranza iba llegando aquí a la ciudad de Veracruz por la zona de la Alameda, lo que hoy conocemos como la Avenida de Estirón y el Parque Zaragoza, Parque Zamora, que más adelante veremos. Y recuerden mucho porque dice que mientras don Venustiano iba entrando a la ciudad de Veracruz junto con su contingente, iba lanzando monedas de oro a los habitantes de Veracruz. Y obviamente, pues todo el mundo se le iba acercando con una moneda y todo el mundo le empezaba a aplaudir, ¿no? A este alcalde Caldelas, que era niño en esa época, le tocó incluso saludar de mano a don Venustiano Carranza. Entra don Venustiano Carranza y llega precisamente a esta zona del Palacio Municipal. Ahí estamos viendo una fotografía de una placa conmemorativa cuando dentro del proceso de leyes que promulga Venustiano Carranza está la ley que promulga el municipio libre, ¿sí? El municipio libre como la cédula política básica de la nación mexicana, y es por eso que ustedes lo pueden ver ahí directamente, ¿sí? Siguiendo con la otra fotografía, por favor. Después veremos, miren, esto que están viendo ustedes es una foto del Parque Gutiérrez Zamora a principios del siglo XX. Este parque, muy emblemático de la ciudad de Veracruz desde esa época, está ahí la estatua del general Manuel Gutiérrez Zamora. Por esta parte pasa don Venustiano Carranza junto con sus tropas. Durante varias etapas de la vida de México ha sido muy emblemática esta zona, conocida como la zona de la Alameda, muy pequeña obviamente en comparación a lo que es la Alameda ya de la Ciudad de México, pero aquí a la Alameda se le llamaba esta zona y lo que era la Avenida de Esmirón, que era un camino grande de terracería. En su tiempo pasaba también ahí el ferrocarril en una época, y hoy es una zona muy reconocida que forzosamente tienen que visitar nuestros amigos. La siguiente fotografía que vamos a ver es una foto reciente del Parque Zamora. Es la misma estatua que ven ahí. Esa estatua tiene más de un siglo de existencia, fue muy bien hecha, y hace como 4 o 5 años aproximadamente
se volvió a colocar en el lugar donde exactamente estaba en la foto anterior, y de hecho se trató de reconstruir la base, una base de mármol prácticamente, para que se apreciara como estaba originalmente. Don Venustiano Carranza pasa por esta zona, pasa por la zona del Zócalo de Veracruz, y después llega, si pasamos a la siguiente fotografía, por favor, llega a lo que es el emblemático edificio de Faros. ¿Qué es este edificio? Durante las grandes obras de construcción del puerto de Veracruz, que en su momento fue el puerto más moderno del país en esa época, que fue construido durante el gobierno de Porfirio Díaz, gracias a un contrato que se hizo con un destacado inglés, Whitman Pearson, un empresario constructor, que se encargó de llevar el levantamiento de varias obras emblemáticas que eran muy importantes para el desarrollo de Veracruz, y levantan este edificio. Este edificio fue conocido como el edificio de Faros. Desde aquí se administraba todo lo que era el sistema de faros que tenía en ese momento la ciudad de Veracruz. Y ese faro, ustedes están viendo que es aproximadamente 50 metros de altura. Si quieren pasamos a la siguiente foto, por favor, para que vean en la etapa en la cual se estaba construyendo esta torre, ¿no? Esta torre que tiene un reloj y que tuvo un faro, señores, que en su momento se consideró el faro más potente de todo el mundo. Y no es precisamente porque lo hubiéramos construido nosotros, sino porque este faro que fue traído por los ingleses, por Whitman Pearson, Whitman quiso traer lo mejor en los avances tecnológicos que había a principios del siglo XX, y pone este faro, ¿sí?, que tiene una gran potencia. Se dice que tenía un brillo de tipo como rayo, y para los que no son de aquí de Veracruz, en un mapa podían darse una idea. Este faro alumbraba desde aquí de Veracruz y llegaba hasta la ciudad de Jalapa. Esa era la fuerza prácticamente. De hecho, un poco más arriba de Jalapa, una zona conocida como Las Vigas, prácticamente llegando a Perote, hasta allá llegaba esta potente luz que tenía este faro, que dejó de funcionar en la década de los 50 cuando se hizo un nuevo edificio que fue la Torre de Pemex. Bueno, en este edificio llega don Venustiano Carranza y aquí se instala. Podemos decir, si quieren pasamos a la siguiente foto, podemos decir que este emblemático edificio de faros se convierte en el Palacio Nacional de México, ¿sí?, estando Veracruz constituida como la capital de la República. En esa fotografía es el balcón central de lo que es el edificio de faros, en donde podemos ver a Venustiano Carranza con su gabinete. Una gran cantidad de personas, prácticamente todo el gabinete federal, y hay unas partes donde había más gente adentro, no sale ahí en la fotografía, pero donde se pueden ver, entre otras personas, a Cándido Aguilar, que en ese momento era gobernador del estado. Se puede ver volteando hacia la mano izquierda a el general Heriberto Jara, figuras emblemáticas en la historia de Veracruz, y varios integrantes de su gabinete, ¿sí? ¿Por qué fue que don Venustiano Carranza se quiso instalar aquí? Prácticamente por muchas situaciones parecidas a las que llevaron a Juárez a instalarse aquí. Primero, el apoyo político y militar. Juárez en su momento tuvo como apoyo político y militar al gobernador de Veracruz, el que lleva el nombre nuestro del parque que le acabamos de mencionar, el Parque Manuel Gutiérrez Zamora. En este caso, el contar con el apoyo del gobernador del estado y el comandante militar del estado, que era Cándido Aguilar, le daba mucha fuerza. Otra situación era también, por ejemplo, los recursos que podían recibir a través del manejo y la administración de la aduana aquí de Veracruz. Es una fuente de ingresos muy importante. Imaginen ustedes la gran cantidad de recursos que se reciben por los productos de importación que estaban entrando en esa época, y obviamente esto servía para que económicamente se pudiera fortalecer el gobierno de Venustiano Carranza en el aspecto económico. Y desde aquí tenía comunicación hacia el mar, tenía manera de adquirir armamentos de cualquier tipo, tenía los recursos y tenía el vínculo con el exterior a través de Veracruz para adquirir el armamento suficiente, y que finalmente, hay que reconocerlo, le sirvió para posteriormente derrotar, pues en este momento, a Francisco Villa, y para que posteriormente se pudiera consolidar el movimiento constitucionalista que lo encabezaba. En esa foto que están viendo son los integrantes del gabinete de Venustiano Carranza. Está arriba, a mano derecha, Luis Cabrera, un gran ideólogo que fue el que realmente impulsó en enero de 1915 que se promulgó aquí en Veracruz.
Tenemos también a Ignacio Bonillas, que era su secretario de Comunicaciones y que en su momento quiso él dejar como presidente cuando tuvo este desencuentro con Obregón. Está también Palavicini, que fue secretario de Instrucción Pública. Está J. Pani, que en ese momento fue, por designación del presidente Carranza, fue director general de los ferrocarriles constitucionalistas, que poco se comenta eso. Cuando Venustiano Carranza se instala aquí en Veracruz, desea tener un sistema de ferrocarriles controlado desde aquí de Veracruz y crea esta empresa llamada Ferrocarriles Constitucionalistas, en el cual dominaba básicamente las vías férreas del estado de Veracruz, parte de Puebla y de Tlaxcala hasta Pisaco. Era muy importante para lo que después iba a venir, ese movimiento armado para finalmente derrotar a los otros líderes revolucionarios. Es muy anecdótico la cuestión de estos integrantes del gabinete, porque ahí en el edificio que están viendo, el edificio de Faros, que era el Palacio Nacional prácticamente, y donde se realizaban las principales decisiones del gobierno de Carranza, está la anécdota de que había una gran cantidad, cosa extraña, ¿no?, de golpeteo político entre ellos mismos, ¿no? Había dos grupos dentro del gobierno constitucionalista de Carranza. Por un lado estaban los militaristas encabezados por Álvaro Obregón y por otro lado los civilistas, que son los que estaban ustedes ahí viendo en la fotografía. Don Venustiano se instala ahí en el faro Venustiano Carranza. En esa foto que ustedes están viendo es una foto del interior del edificio de Faros, como se llamaba en ese momento. Ahí está instalado Carranza, no solamente su gobierno, sino que también él estuvo viviendo ahí. Sin embargo, también es necesario comentar que el tiempo que estuvo ahí él instalado, estuvo preparando también la defensa de Veracruz ante un posible ataque por parte de las fuerzas revolucionarias. Recordemos que hubo una época, poco antes, en que Francisco Villa tuvo comunicación, al parecer, con los norteamericanos para pedirles que les entregaran a ellos Veracruz. Finalmente no lo hicieron, se lo entregaron a Carranza, pero Carranza se quedó con esa situación que le comentaba y que en cualquier momento podían ser atacados por parte de los demás elementos revolucionarios. Él se instala ahí, vemos la siguiente fotografía, por favor, donde ustedes pueden conocer cómo está el faro Venustiano Carranza hoy en día. Esa foto es reciente, desde hace un año. Ahí podemos ver una estatua gigante, grande, de Venustiano Carranza. No hemos checado bien, pero quizás, si no me falla, es la estatua de un personaje histórico más alta que hay aquí en la ciudad de Veracruz. Esa estatua fue inaugurada por el entonces presidente de México, don Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano, el 5 de febrero de 1954, en su segundo año de gobierno, en el año de nacimiento de nuestro amigo Armando, si mal no recuerdo, ¿sí? Y es aquí precisamente cuando ya se eleva el nombre oficial del faro como Venustiano Carranza. Unos años antes, siendo presidente Miguel Alemán Valdés, también presidente, emite un decreto donde el cuartel general de faros va a pasar a llamarse Faro Venustiano Carranza, ¿sí? Y años después, ya siendo presidente Ruiz Cortines, manda a develar esta estatua monumental de Venustiano Carranza, donde incluso él viene de manera personal, acompañado por el entonces gobernador Marco Antonio Muñoz Tubol, y la devela. Es muy emblemática esta imagen. Nuestros amigos, cuando quieran venir a ver aquí, es fundamental ingresar en esta zona. Esta zona es conocida como el malecón de la ciudad de Veracruz. Hay que hacer una distinción. Muchos dicen, oye, quiero ir al bulevar y van a esta parte. O, oye, quiero ir al malecón y te llevan al bulevar. Para que pudiéramos más o menos entender, amigos y amigos, para nosotros los veracruzanos, el malecón es la explanada grande, una plaza gigante, que es esta que estamos hablando, que le llamamos Macroplaza del Malecón, y que está enfrente de lo que son toda la zona portuaria de Veracruz. Desde esta zona se puede ver el movimiento marítimo que hay en Veracruz, la carga y descarga de los buques. Enfrente de esta zona está también la fortaleza de San Juan de Ulúa, que estamos viendo precisamente en este momento. Y otra cosa es el bulevar. Para ustedes, bulevar, pues puede ser cualquier avenida, el bulevar Adolfo López Mateos de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero aquí, cuando hablemos del bulevar, vamos a hablar exclusivamente de la avenida principal que da frente al mar, ¿sí? Ya en la zona de playa de lo que es la ciudad de Veracruz. Esa es la diferencia. Don Venustiano Carranza también emite un decreto muy importante en 1915 con la finalidad de que San Juan de Ulúa, que hasta en ese momento era presidio, ahí estaban encarcelados y hay varias anécdotas de varios personajes como Chucho Roto, que estuvo ahí, el propio Benito Juárez, el propio Santana también le tocó estar ahí. Se decía que el que entraba ahí, pues prácticamente no salía y ahí moría. Don Venustiano Carranza emite el decreto para que deje de ser prisión
y la vuelve residencia presidencial. Para que podamos entender esto, Palacio Nacional iba a ser entonces el Faro Carranza, lo que ellos son día, y lo que antes era Los Pinos, por ejemplo, pues iba a ser la fortaleza de San Juan de Ulúa, aunque de facto nunca vivió ahí. Hay una zona que se llama la Casa del Gobernador, que es la que estamos viendo ahí en la fotografía de fondo, ¿sí? Que era donde tendría que haber vivido el presidente Carranza. Él lo hizo por una situación, ante el temor de que pudiera haber un ataque por los demás elementos revolucionarios, había un plan B, salirse del Faro, el cuartel de Faros, hoy Faro Venustiano Carranza, subirse en un bote, ¿sí? Trasladarse por medio del mar, es una distancia corta, e instalarse ahí en el castillo de San Juan de Ulúa, en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Era el plan B, en caso de que vinieran los demás revolucionarios a atacar, él rápidamente se iría. En ese momento no había una comunicación terrestre, como hoy en día la hay con San Juan de Ulúa, y entonces iba a ser para él más fácil la defensa. Tan es así que dentro del decreto que él emite en 1915, una parte la vuelve residencia y otra parte la vuelve, pues ahora sí que un bastión militar fuerte para poder estar ahí, pues resguardado. La foto que estamos viendo a continuación es el Faro, el cuartel de Faros en esa época, sobre los años de 1914. Esa es la imagen que se tenía cuando estaba Venustiano Carranza instalado aquí en Veracruz. Si se dan cuenta, es una explanada grande. Enfrente es lo que tenemos como la zona del malecón, ¿sí? Y desde esta zona, Carranza tenía una visión muy completa de cómo estaba la situación físicamente hablando, por la altura del faro, 50 metros, y obviamente por todo el contexto que había alrededor. Tenía esa visión. Sin embargo, podemos pasar a la otra fotografía, por favor. En la siguiente fotografía vamos a ver la foto de don Venustiano desde el balcón, ¿sí? Desde el balcón, a su lado tiene a lo que es Cándido Aguilar, que es el que está con la capucha militar, y a Heriberto Jara, que estaba muy joven. Pusimos esta foto por lo siguiente. Aquí don Venustiano está viendo hacia el interior de la ciudad, desde ese balcón. Y aquí don Venustiano Carranza se da cuenta de una situación. Viendo hacia la izquierda del edificio, como él lo está viendo, ¿sí? Resulta que viéndose recto, tenía que verse lo que era la entrada de la vía del ferrocarril que venía por lo que es la calle Allende y la avenida Independencia, por donde entraban todos aquellos movimientos, porque venían directamente de la zona del Parque Gutiérrez Zamora. Pero se da cuenta que enfrente se topa, pasamos con la siguiente imagen, por favor, se topa con lo que era el antiguo exconvento de los jesuitas. Este convento tapaba la visión que tenía anteriormente don Venustiano. Esto es la foto que vieron ustedes de don Venustiano viendo, ¿sí? Hacia ese lado, se topa con la imagen de este convento, de este exconvento, y ¿qué pasaba? No le permitía ver, ¿sí? Hacia la zona de Independencia, por donde podían entrar en un momento dado los demás revolucionarios o cualquier otro ataque que pudiera haber, y tampoco visualizaba cuadras más atrás donde pasaba el ferrocarril, que era en la avenida, lo que hoy es la avenida Allende, ya no pasa el ferrocarril por ahí, y no iba a ver realmente cuando pudiera haber un ataque, por más alto que estuviera. Entonces, ¿qué deciden? Deciden mochar el edificio. Prácticamente esa cúpula que ustedes están viendo desapareció dentro de este proceso de derrumbe para poder abrir la calle y que tuviera visión. Pasamos, esta es la foto anterior, a continuación van a ver una foto de cómo está hoy actualmente este edificio. Miren, está completamente cambiado, ¿sí? Obviamente en la parte de fondo ya ustedes no están viendo la cúpula que estaba con anterioridad, ¿sí? Esta foto es una foto actual, ¿sí? Y es así como queda. Recordemos que el gobierno constitucionalista también era un gobierno muy anticlerical, ¿sí? Completamente jacobino, entonces todas aquellas construcciones de iglesias y demás no eran muy bien vistas por parte de ellos en ese sentido. Sin embargo, hay que decirlo que para ese momento ya no era convento, era un exconvento de Jesús. Sin embargo, ahí había un negocio, había una tienda, ¿no? Entonces deciden partir el edificio para que finalmente tuvieran ese acceso. Si quieren, pasamos a la siguiente fotografía, por favor, donde van a ver cómo queda ya partido este edificio y que hace una calle. Ahí, esa calle que ustedes están viendo en la época de Carranza, cuando llegó, no existía. Prácticamente ahí, a la mitad de la calle hacia arriba, estaba la cúpula, ¿sí? Que vimos en las fotos anteriores. Al fondo, no sé si se logre ver, pero al fondo está el faro Venustiano Carranza. Entonces, esta visión que tiene hacia nuestro lado es lo que le permite ya ver a Venustiano Carranza lo que era ya hasta el fondo donde estaba la avenida Allende, y ya con eso tuvo una mejor visión.
No es lo mismo que se los comentemos aquí, aunque ustedes puedan venir y puedan andar en esta zona, porque es una zona muy emblemática. Hoy en día este edificio está dividido en dos. En la zona izquierda hay una serie de restaurancitos ahí, un famoso restaurancito que se llama el Cochinito de Oro, ¿sí? Y del lado izquierdo, este edificio fue adquirido hace algunos años por el gobierno del estado. Está actualmente abandonado. La idea es que en un momento dado sea una especie como de museo religioso, ¿sí? Entonces está pendiente este proyecto. Durante muchos años fue una bodega, incluso fue bodega de cervecerías y demás, y no se le daba el valor arquitectónico. De hecho, algunos han platicado que lo sano sería remodelarlo y que quedara más o menos como estaba, como convento, antes de que pues prácticamente lo partieran en dos. Otro lugar importante, otra zona importante, si podemos verla a continuación, esta imagen es una imagen representativa de lo que hoy en día para nosotros es el Museo de la Ciudad de Veracruz. En ese momento, hacia los años de 1852-1861, fue construido por el entonces gobernador del estado, el coronel Manuel Gutiérrez Zamora, para crear la Casa del Niño Gutiérrez Zamora, un hospicio que durante mucho tiempo eso fue. Se levantó, tenía una labor muy importante en materia altruista, Manuel Gutiérrez Zamora, y se encarga él, junto con un grupo de una junta de caridad que le llamaban, poder hacer este edificio. Estuvo muy poco tiempo con esta idea, porque en 1861 resulta que cuando vienen ya las tropas de España, de Inglaterra y de Francia, para la famosa deuda que se tenía con el gobierno de México con ellos, aquí fue donde se instalaron ellos para que pudieran pues estar ahí como para guardar armamento y demás. Ahí estuvieron durante esa época, durante la intervención francesa también. Este edificio prácticamente estuvo así hasta que finalmente se retiraron los ejércitos invasores y volvió a ser nuevamente hospicio. Fue hospicio y cuando Carranza está aquí en Veracruz siguió funcionando como tal. Hay una fotografía muy emblemática, si quieren la podemos pasar a la siguiente, por favor, donde se puede ver una visita que hace don Venustiano Carranza al hospicio Zamora. Ahí están viendo ustedes la entrada, ellos van saliendo, a su mano izquierda está el gobernador de Veracruz, hace una visita de cortesía a este hospicio, y aquí lo que hace don Venustiano es traer una cantidad determinada de uniformes para los niños, así como apoyos económicos para la manutención del propio hospicio, para que los propios niños tuvieran comida y tuvieran una ropa que vestirse. Fue muy, muy emblemática esta fotografía. Ese mismo lugar, hoy en día, ya sin ellos, está así. Pasamos a la siguiente foto. Es el mismo lugar. Esta zona es cuando ustedes van entrando, ¿sí? Si ustedes ven, sigue la misma reja doradas a los lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Sigue estando la fuente de fondo y sigue estando la estructura tal y como está. Hoy en día, desde la época de 1970, se volvió Museo de la Ciudad, cuando la celebración de los 450 años de la fundación de Veracruz en 1969, el entonces alcalde de Veracruz, Mario Vargas Saldaña, ordena que se convierta en Museo de la Ciudad, y prácticamente así ha seguido hacia nuestros días. Podemos ver la siguiente foto. Esa es la fachada actual del Museo de la Ciudad de Veracruz, Coronel Manuel Gutiérrez Zamora, que está en la avenida Zaragoza, aquí de la ciudad de Veracruz, a unos pasos de lo que es el faro de Venustiano Carranza, a unos pasos de lo que es el exconvento y unos pasos de lo que es el Palacio Municipal. Es una ruta emblemática que es muy importante poder recorrer para conocer a fondo la historia de Veracruz. Esta foto que están viendo también ustedes es lo que hoy en día conocemos como el Palacio Federal de Veracruz. Recordemos que los palacios federales son las oficinas del gobierno federal que están en cada una de las ciudades, básicamente en las capitales de los estados, pero aquí de manera especial en Veracruz, por ser puerto, ¿sí? Obviamente hay un palacio federal, lo mismo que hay un palacio federal en Jalapa. Aquí antiguamente había unos cuarteles militares. Cuando don Venustiano Carranza llega, ¿sí? Cuando va entrando por el Parque Zamora, a mano izquierda estaba estos edificios que los manda a derrumbar, estos cuarteles militares, y decide levantar lo que es el Palacio Federal. Entonces, prácticamente esa foto es de los años 20, de unos pocos años después de que don Venustiano lo construye, y desde esa época hasta la fecha sigue siendo la sede del Palacio Federal. Esta es una foto actualizada del lado contrario a la fotografía anterior.
prácticamente es de estilo neoclásico el edificio, sigue funcionando, ahí están las delegaciones, parte de las delegaciones federales del gobierno de la República, y esta zona también entra dentro del recorrido que se da dentro del centro histórico, ¿sí? Es una zona que está prácticamente enfrente de lo que es el Parque Zamora. Quiero aprovechar, mi querido Irán, para hacer una brevísima pausa, anunciándoles que nos quedan pocos minutos. Muy bien. Gracias. Para cerrar el programa. Perfecto. Yo quisiera que Armando Ruiz nos comentara, puede ser la parte final, ustedes me dicen, o un comentario breve, prácticamente para cerrar esta maravillosa exposición de nuestro amigo Irán, que de corridito, como decían en la escuela, de corridito se aventó toda esta exposición maravillosa. Me recordó muchos de los temas que vivimos allá. Adelante, Armando. Bueno, algo interesante es, les digo, independientemente, el objetivo es que estando visitando edificios, calles, avenidas, uno recuerde y tenga una idea más exacta de los acontecimientos que hubo hasta en aquella época, pero también es una oportunidad interesante para recordar que al principio de 1914, y sobre todo con las victorias de Francisco Villa en el norte, se iba consolidando el movimiento constitucionalista. Va a ser muy importante porque sí, efectivamente, el rasgo de Carranza era muy anticlerical y él mandó expulsar a todos los españoles, que en su mayoría eran los jesuitas, que ejercían el culto eclesiástico allá en el norte, ¿no? Y luego ya para noviembre y diciembre, pues parece ser que mejoraron las cosas ya después de la caída de Huerta y la salida de los norteamericanos, pues porque Veracruz pasa a ser parte precisamente del régimen constitucionalista. Yo creo que lo interesante es eso, ¿no? De que sepamos en la línea desde el tiempo qué pasaba en nuestras ciudades, en nuestros centros históricos, para entender un poco más ampliamente lo que fue precisamente la Revolución Mexicana. Aquí tenemos unas últimas fotos, Irán, para que nos platiques. Así es, Armando, fíjate que esa foto la quise subir como dato histórico. Tuvo varios hermanos Venustiano Carranza, pero alguien que lo apoyó mucho fue su hermano menor, Jesús Carranza. Jesús Carranza lo manda don Venustiano a Oaxaca a luchar en contra de algunos rebeldes allá de la zona de Oaxaca, y es capturado él y un sobrino de ambos, de don Venustiano y de don Jesús. Y le llega la información aquí a Veracruz a don Venustiano, en el cual informan que su hermano ha sido capturado y que su secuestrador le manda a decir a don Venustiano que lo va a liberar, pero que para liberarlo requiere una determinada cantidad de dinero. Le pide unos millones de pesos, ¿sí? No recuerdo exactamente la cantidad. Y entonces don Venustiano, que era pues hasta cierto punto duro en ese aspecto, dice que él no va a caer, ¿sí?, en ese chantaje y que no va a pagar ningún dinero. Manda parte de los soldados del ejército constitucionalista a Oaxaca a querer rescatar a su hermano. Finalmente, como su secuestrador Santibáñez no recibe noticias de Carranza, lo fusilan a él y a su sobrino. Prácticamente días después encuentran los cuerpos, ya pues, en estado de descomposición allá en Oaxaca. Don Venustiano ordena que traigan los restos aquí, y hay un panteón muy reconocido aquí en Veracruz por el tipo de imágenes que tiene, imágenes santas y demás, pero que son de una arquitectura muy especial, ¿sí?, que es el panteón particular de Veracruz, y aquí es donde don Venustiano ordena que sea enterrado. Esa fotografía que están viendo es aquí de la ciudad de Veracruz, es del panteón particular que hoy en día todavía existe, ¿sí? Y en la parte de adelante se está viendo cómo llevan el féretro del hermano de Venustiano Carranza, que es enterrado aquí en Veracruz. Estuvo un tiempo aquí, posteriormente sus restos son enviados a Coahuila,